Buenas, cracks. En el vídeo de hoy vamos a tratar unos conceptos un poco más teóricos. Vamos a hablar sobre el GTO y los solvers, porque sí que detecto que muchos alumnos míos que entran no entienden bien los conceptos GTO, que si quieres utilizar un solver alguna vez, pues si no tienes claros esos conceptos, el solver realmente no va a producir cambios positivos en tu juego, sino más bien cambios negativos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Vamos a empezar viendo lo que sería el GTO clásico versus el GTO del solver. Luego pasaremos a errores típicos en el uso de los solvers. Siguiente punto que veremos será cuándo no debes utilizar los solvers. Y por último, cuándo sí puedes utilizar los solvers. Creo que con estos puntos cubriremos muy bien todo lo que os quiero explicar y creo que mejorará vuestro entendimiento sobre el GTO y también sobre el uso de los solvers. Así que nada, vamos a ello. Vamos con el primer punto que quería tratar, que es el GTO clásico versus el GTO solver. Lo primero que tenéis que entender es que yo diría que podemos ver el GTO con dos aproximaciones. Una aproximación más clásica, que es la que se utilizaba antes de que aparecieran los solvers, que al final se trata de tener unas determinadas frecuencias, entiende el juego de una forma más polarizada, es decir, siempre que queramos blufear a 3 calles, en la primera tendremos una frecuencia de 2 bluffs por cada value, en el TAR tendremos, en la segunda calle tendremos una frecuencia 1 a 1 y en la última calle tendremos una frecuencia de un bluff, 2 values, ¿vale? Se trata de, es bastante fácil, en flop vamos a tener una value 2 bluffs, en TAR 1 a 1, es decir, un value en bluff, y en river 2 values por cada bluff. Entonces, esto sería más o menos lo que llamaríamos el GTO clásico, tiene muchas más implicaciones. Obviamente, también se basa en los rangos, en cuando se tiene ventaja de rangos o no, pero esto, cuando se complicaba un poco la situación, es difícil aplicar este GTO clásico. Aún así, tener en cuenta conceptos que ya existían dentro del GTO clásico nos puede llevar a hacer un mejor uso cuando utilicemos una herramienta del solver, porque vamos a entender en muchas situaciones por qué funciona el solver, cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona un solver en contraposición a cómo se resolvía antes el GTO? El GTO. Pues un solver resuelve las situaciones desde el river hasta el preflop, ¿vale? No resuelve, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no resuelve desde el preflop hasta el river o desde el flop que le pongamos hasta el river, sino que resuelve desde la última calle, pone la carta de la última calle, tira todas las rivers con todos los tars y con ese flop concreto que a lo mejor le hemos dado a resolver, y así puede resolver cuál es la mejor forma de jugar en ese flop concreto porque ha resuelto todos los rivers con todos los tars. Otra cosa que debemos comprender, que es muy importante, al final en el solver los jugadores que se enfrentan son némesis. Es decir, es un jugador que está jugando perfecto contra el otro. ¿Y por qué es esto importante? Que hay que tener en cuenta de aquí que estas dos némesis se ven todos los rangos, todo el tiempo face up, y por eso se van adaptando entre ellas hasta que las dos están jugando la forma más EV que se podría jugar dos personas que se vieran los rangos continuamente, ¿no? Dos personas que fueran máquinas que pudieran resolver esas cosas y se vean los rangos todo el tiempo face up, pues darían la solución óptima viéndose face up todos los movimientos. Entonces, esto es uno de los problemas que puede traer un solver. Ahora hablaremos de los errores típicos, pero tenéis que tener en cuenta que en las mesas nadie os va a ver siempre los rangos face up. Nadie. O sea, si os está haciendo eso, tenéis un troyano y os están viendo las cartas, ¿sabes? Entonces, casi que ni siquiera les hace falta saber vuestro rango. Estas dos cosas que acabo de comentar, que resuelve de river hacia el preflop o hacia el flop, dependiendo del tipo de situación que estemos tratando de resolver, y el hecho de que los dos se resuelve viéndose los dos jugadores los rangos face up, son muy importantes
para entender cuál es su funcionamiento, ¿vale? Para interpretar todos los datos que arroja y, pues bueno, entender que es una situación que nunca os vais a encontrar en las mesas. Recuerdo un Heads Up hace mucho tiempo, yo en esa época jugaba Heads Up, por lo tanto me gustó mucho ese enfrentamiento. Jugaron Doug Polk contra Belsulski, dos jugadores brutales, ¿vale? Y Polk tenía una aproximación al juego más clásica, de GTO clásico, digamos, polarizaba incluso en boards super secos, utilizaba siempre sizes neutros en flop prácticamente, y Sulski sí que utilizaba una estrategia más orientada a los solvers, en los que sí que utilizaba más rangos lineales. A Sulski le salía una Cibet en flop, creo, de media del 70 y algo, en cuanto a Paul le salía del 60 y poco. Sulski, la verdad, más cercano al 80. Y Polk consiguió ganarle a Sulski. ¿Por qué? A pesar de que Sulski estaba más aproximado a lo que era un GTO solverizado que Polk. ¿Por qué? Porque al final Polk tenía mucho más claro lo que hacer en calles posteriores que Sulski. Entonces, creo que es un buen ejemplo para poner, no de cómo de perjudicial, sino de que está bien conocer los conceptos del GTO clásico y, bueno, el solver va a haber algún punto en vuestra carrera que también os sea de utilidad. Así que nada, vamos con el siguiente punto. Vamos a pasar a los errores típicos en el uso de los solvers, que es algo que he visto en mucha gente y es algo que si consigo que corrijáis, seguramente os vaya a ir mejor en vuestra carrera como jugadores. No estoy hablando desde el desconocimiento. Yo antes ordenaba mi juego, porque en GSAP, podía tener algo más de sentido. Pensaba más en GTO clásico. Luego también le metí prácticamente 3 años de curro al solver, así que sé bastante de lo que estoy hablando. Y bueno, yo me di cuenta al final de que tanto el GTO clásico como hacerle caso al 100% intentar jugar GTO, lo que era intentar jugar GTO, incluso GTO con pequeñas desviaciones, lo que estaba haciendo era destruir mi juego. Entonces vamos a ver esos errores. El primer error sería la rigidez. Un solver al final te hace ser muy rígido en muchas situaciones. Lo primero que hay que entender es que cuando estamos jugando a póker en una mesa real, online, si no hay un recreacional, realmente estamos regando dinero porque no compensa con las comisiones, con el rake. Entonces, si hay un recre, y un recre para que rente suele ser, a no ser que se juegue muy alto, suele ser un 40x. Un 40x lo que quiere decir es que un 40% de las veces ese jugador está jugando la mano por flop. Y no solo eso, que ya desde el preflop nosotros deberíamos deformar nuestros rangos para conseguir dinero del sitio que sale el dinero, que es el recreacional. Entonces, esta rigidez, esto de usar rangos contra regulares y tener esa rigidez de solo uso estos rangos porque yo he estudiado el post-flop con estos rangos, es muy contraproducente, ¿vale? Al final, lo ideal aquí es saber de GTO, no GTO clásicos, sino tener conocimientos del juego lo suficientemente avanzados como para saber cómo tu rango deformado vas a jugarlo contra un jugador que es muy competente, ¿vale? Estando tu rango preflop deformado porque había un fish recreacional en la mesa aún por hablar, o que había abierto la mano, o que había limpiado. Todo esto, todos estos factores, sobre todo cuando está el recre por detrás, afecta a los rangos preflop que estás jugando. Entonces, tener conocimientos del juego, saber que, por ejemplo, cuando estás abriendo un 70 y te está defendiendo un tío como si estuviera jugando en rangos del solver, cómo tiene que variar tu acercamiento al juego, tus frecuencias, tus morfologías, tus sizings. Al final el tío seguramente se piense que estás jugando el rango solver porque iba a jugarte como si estuvieras jugando el rango del solver. Todas esas cosas son importantes, ¿vale? Entonces, aprender sobre todo, usar el solver y coger esta rigidez y utilizar rangos rígidos del solver y no ser flexibles, sobre todo por debajo de no limit 2000, es que va a estar destruyendo, ¿vale? Así que mi recomendación... Los solvers yo no los veo, ahora luego entraremos en eso, pero en fin, este sería una de las cosas en las que os perjudica. Siguiente cosa que veo mucho hacer que es un error, revisar manos con el solver. ¿Por qué revisar manos con el solver para ver si hemos cometido o no un error es contraproducente?
Porque no vais a estar jugando nunca contra la Némesis, no vais a estar jugando nunca contra un señor que os vea el rango face-up. Ahora luego hablaré de cuándo sí que veo que se pueden usar los solvers y dónde y por qué y tal tiene sentido usarlos. Pero desde luego para revisar manos vuestras, para ver si habéis jugado bien, es completamente destructivo. Por ejemplo, imaginaros, o sea, caso más extremo. Hay gente que me dice, no, he hecho este Flozilla contra el recreacional. Y digo, pero ¿cómo vas a hacer un Flozilla contra el recreacional que juega random? ¿Sabes? No se puede. Entonces, también esto es lo mismo que utilizar un solver si estamos jugando contra un señor en No Limit 400. Es un poco, o sea, que revisemos la mano y digamos, no, pues me he equivocado porque aquí el solver hace esto, no hace esto. Luego también te metes en el tema de frecuencias. En fin, este sería otro de los puntos y tener cuidado también con esto. No os aconsejo para nada que lo hagáis, ¿vale? Y menos si estáis jugando stakes bajos, que posiblemente muchos de los que veáis este vídeo sea vuestra situación. En fin, no es lo mejor, ¿vale? Siguiente error que he visto mucho cometer, explotar, ¿vale? Tratar de aprender a explotar con el solver. Se puede explotar con el solver, ¿vale? O sea, se puede utilizar el solver para explotar. El problema que hay, os voy a poner un ejemplo. En PioSolver está la herramienta Node Locking, que es una herramienta en la que tú al rival le deformas el rango como crees que va a reaccionar contra tu estrategia o como crees que va a reaccionar por cómo juega, y el solver te dice cómo deberías jugar en ese punto y en las calles posteriores tu rango, teniendo en cuenta que el rival va a estar jugando desviado del GTO de esa forma. El problema que tiene esto, que el solver resuelve de river hacia el preflop. Entonces, no se pueden bloquear todos los tas y los rivers, eso es ya un inconveniente, y hay que tener en cuenta que el solver, el jugador que no somos nosotros, que estaba desbalanceado en el flop. Primer punto, si está desbalanceado en flop, tranquilos que el tar y el river seguramente tampoco los esté jugando perfecto. Pero el solver va a resolver teniendo en cuenta que existe esa desviación en el flop, pero en las siguientes calles el jugador contrario, villano, va a adaptarse completamente, ¿vale? Va a estar jugando perfecto dado ese desvío que le hemos metido en el flop. No va a jugar como esperamos que juegue ese villano. Y eso, ese tar, ese river en todos los tars, todos los rivers, afecta a la solución que el solver nos da en el flop. Por ejemplo, en una situación, un villano que veamos que contra el rey se esté overfoldeando, el solver nos va a decir que le raiseemos middle pairs, que le raiseemos manos que realmente no tiene sentido raisearle. ¿Por qué? Porque el solver entiende que le queremos raisear mucho porque tiene un leak, pero claro, tenemos que tener board coverage porque si no, el rival en las siguientes calles se puede adaptar y, bueno, va a adaptarse porque el solver lo ha adaptado perfectamente y va a explotarnos el no tener ese board coverage. Entonces, si os dais cuenta, el solver está arrojando una solución que no es la correcta. ¿Por qué digo que sí que se puede usar para explotar? Porque, bueno, jugadores muy avanzados, con mucho conocimiento del juego, sí que pueden interpretar bien este tipo de situaciones y saber luego deformarlas, porque saben cómo piensa el solver y saben mucho sobre póker. Pero hacer esto cuando no se tiene esos conocimientos tan avanzados, yo estoy hablando de jugadores de No Limit 2000 para arriba, lo que va a hacer es que estéis jugando mal. Así que también tened mucho cuidado con esto de explotar con el solver y también mucho cuidado del que os diga que explota usando el solver, porque realmente las soluciones que da el solver no son las correctas en las mesas reales, ¿vale? Último punto, aversión al riesgo. ¿Qué pasa con los solvers? Pues bueno, los solvers funcionan mucho en frecuencias. ¿Cómo funciona el cerebro humano? El cerebro humano funciona para protegernos de riesgos, porque quiere perpetuar la especie. Entonces, siempre que veamos que una mano se puede splitear, vamos a tender a utilizar la línea con menos riesgo. Y esto, pues bueno, al final hace, muchos casos he visto, de gente que ha estudiado con el solver que la línea roja le ha empezado a caer, o que le ha caído más y ya la tenía para abajo. Entonces, tened mucho cuidado porque al final el solver parece que es una solución perfecta, os puede dar la sensación de que estéis jugando perfecto y que por lo tanto como, no me estoy equivocando haciendo lo que hace el solver. 1, no estáis explotando, que es lo que realmente da dinero en las mesas. 2, no estáis jugando lo suficiente con el recreacional, que es lo que más aún da dinero en las mesas.
Y tercero, pues bueno, no vais realmente a estar jugando perfecto como el solver y vais a estar más tendiendo hacia esa aversión al riesgo inconsciente que al final va a ser perjudicial. Ya estaría este punto, vamos con el siguiente. Vamos a ver ahora cuándo no utilizar los solvers y luego vemos cuándo sí utilizarlos. ¿Cuándo no recomiendo yo utilizar los solvers? Pues bueno, sobre todo si jugáis por debajo de No Limit 1000 es un poco absurdo utilizar los solvers porque al final puede que no cometáis los errores que he comentado de revisar manos, de intentar explotar con ellos. El error de la versión al riesgo puede que no lo tengáis, difícil, pero sí que os va a llevar a tener esa rigidez, a no saber moveros con rangos que no sean los del solver. Y al final, si hay un recreacional en la mesa, vais a querer moveros con esos rangos. No vais a encontrar tampoco rivales que sean ni de lejos parecidos a la Némesis. Entonces, es muy absurdo utilizarlo. O sea, tratad de aprender. Lo que tenéis que mejorar no tenéis que tratar de ser inexplotables. Tenéis que tratar de comprender bien las mecánicas del póker. Y eso con el solver os va a ser muy complicado. Al final, esto es mejor que lo aprendáis de otra forma, dando coach, en alguna escuela, con alguien que sepa más, oyendo cómo habla de póker alguien que sabe mucho, que intentando por vuestra cuenta verlo mediante el solver. Tampoco me gusta la gente que para explicar conceptos o tal coge un solver, porque al final se le está explicando a gente que está jugando stakes bajos, no le saques un solver. Hazle entender con palabras sin necesidad de usar un programa por qué sucede esa situación, porque al final estás remitiendo a la gente a que no pueda salir de ese programa, de ese mundo, que no es lo que necesitan en ese momento y puedes hacerles creer que sí y que al final lo acaben usando también por su cuenta. Entonces yo no soy para nada fan de dar explicaciones con un solver abierto. Sí que puedo mirar algunas cosas en el solver, pero ya las miro yo por mi cuenta, me las aprendo y trato de explicarlas de la mejor forma posible para que mis alumnos las entiendan, pero que entiendan los conceptos que hay detrás, no que vean un montón de manos spliteándose que les puede reventar el cerebro. Así que nada, yo de vosotros, si seguramente estáis viendo esto, no juguéis lo suficientemente alto, no me plantearía ni acercarme a un solver, ni siquiera a GTO Wizard, cosas así, que son muy atractivas porque te dan soluciones prácticamente muy rápido. Aún existe rigidez ahí que os va a impedir, por poneros un ejemplo, existen unos tamaños predefinidos en todas las calles. Esos tamaños no son los que más EV tienen. Si tienes conocimientos que van más allá del solver, puedes incluso en calles finales, que incluso con el solver nunca vas a llegar a resolverlas del todo bien y a saberlas todas del todo bien. Teniendo esos conocimientos vas a poder incluso hacer sizes más aproximados a los que se debería hacer que programas como GTO Wizard, que son unas soluciones capadas a unos tamaños concretos. Y me puede decir, no, pero ahora puedo resolver a varios tamaños. Sí, pero aún así, es lo que he comentado antes, no vais a ser capaces de ver todos los rivers. Entonces, para eso os va a hacer falta entendimiento del póker, que es a lo que voy. Que lo que necesitáis en este punto no es un solver, sino aprender bien cómo funcionan las mecánicas, las dinámicas del póker. Vaya, tener conocimiento sobre póker. Vamos a pasar a cuándo sí utilizar un solver. Pues vamos ya con el último punto, que, os voy a dar mi opinión de cuáles son las situaciones en las que sí que me plantearía utilizar un solver. Pero para esto, lo primero que os tengo que decir es que tendríais que tener unos conocimientos sobre póker muy avanzados, porque si no os vais a pegar una liada que, en fin, puede ser bastante grave para vuestro juego, para vuestro win rate y eso, ¿vale? Entonces, solo os lo recomendaría si estáis jugando No Limit 1000 o por ahí, porque al final, si no, es raro que tengáis los conocimientos necesarios para dar un buen uso a estas herramientas. ¿Qué se puede hacer con un solver que pueda mejorar nuestro juego? Pues bueno, siempre hay situaciones en las que vamos a tener dudas. Realmente sí que tenemos un conocimiento muy avanzado, no van a ser muchas, pero podemos tener dudas de jugando contra alguien muy competente,
cuál sería la línea bueno, no la línea, sino el sizing que se utilizaría en este tipo de boards. Situaciones un poco más complicadas, cuando cae una carta muy dinámica en algún aspecto, que es algo más, cosas más rebuscadas, en las que realmente nosotros con nuestros conocimientos, que ya son avanzados, no sabemos cómo responder a ellas. Ahí sí que veo bien, para coger un poco de orientación, utilizar el solver. Una vez se tienen muchos conocimientos, utilizar el solver para mejorar esos conocimientos no me parece mal, porque ya se tienen los conocimientos necesarios para evitar todos los errores, sobre todo el error de la rigidez. Sabemos ya de sobra que cómo funciona, cómo resuelve el juego ese solver y para qué situaciones realmente lo vamos a estar utilizando. Y bueno, por último, hay otra situación en la que sí que utilizaría el solver, que es para la que más lo utilizo yo cuando lo utilizo, que es para explotar a mis rivales, pero no utilizando herramientas como node locking o cosas así. Yo lo que intento buscar son situaciones en las que mis rivales, esa aversión al riesgo, el cerebro humano, digamos que está capado respecto al solver, esos puntos en los que el cerebro humano se capa y va a cometer errores respecto al solver. Errores en morfologías, errores en tamaños, errores en distribuciones, errores de ese tipo. ¿Cómo va a tender más este determinado perfil a desviarse de aquí y qué puedo hacer yo para adaptarme a esta situación y obtener el máximo EV? ¿Vale? Eso sí que lo veo bastante EV. Más aún hoy en día que todo el mundo prácticamente está utilizando estos solvers como GTO, Wizard y demás y tienen los mismos rangos preflop. Entonces no hace falta hacer un estudio muy detallado porque no hay mucha variación en el preflop y siempre es el mismo rango. Entonces ver cómo un perfil puede estar equivocándose por el perfil que tiene respecto a lo que está intentando imitar es algo que funciona muy bien y son situaciones, o sea, os estoy contando esto, pero como intentéis hacer esto, o sea, vais a perder una de tiempo, o sea, tened mucho cuidado, ¿vale? O sea, no hagáis esto ya os llegará, que muchos estaréis viendo este vídeo y joder, no quiero ser el destructor de vuestra carrera, es más, quiero que os ayude. Tened cuidado, ¿vale? Simplemente eso, que es una cosa que se puede hacer, que es lo que muchos jugadores de High Stakes y Nosebleed es lo que hacen, ¿vale? Solo que allí es más difícil encontrar estas situaciones, son más rebuscadas, pero yo creo que es la mejor forma de utilizarlos que puede haber hoy en día. Así que nada, espero que el vídeo os haya aclarado un poquito más en el tema de los solvers, del GTO y demás, que os haya ayudado y eso. Que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.